Bien, pues buenos días a todos. Vamos a continuar y terminar con esta enseñanza sobre María. Por supuesto que hay mucho que podemos aprender de cada personaje, pero estamos pues, tomando un extracto de las cosas que pueden ayudarnos a tener un ejemplo de qué imitar de los hombres y mujeres que Dios dejó en su palabra. Vamos a leer Lucas 1:26. Y dice la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bien, hace 8 días comenzamos a ver pues algunos aspectos importantes que la Biblia nos deja ver de la vida de María. María, la madre de Jesús. Y lo primero que vimos hace 8 días, solo como repaso, es que debe quedarnos claros que María fue madre de Jesús como hombre. María no fue madre de Dios. Dios en su propio nombre, Jehová, Yahweh en el hebreo, significa soy el que ha sido siempre. Él no tiene principio ni fin. No podía haber tenido una mamá, porque si no, esa mamá sería más que Dios, sería una diosa. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces no es madre de Dios, es madre de Jesús en su humanidad. Por eso vimos también en segundo lugar que María fue escogida para llevar en su vientre a Jesús. La palabra de Dios nos enseña cuál fue el motivo, y Lucas 1:28 dice con toda claridad que el ángel le llamó a María muy favorecida, lo cual viene de la palabra griega charis, charitón en el griego, que significa un favor o un bien que Dios hace, pero no merecemos. ¿Por qué María fue la madre de Jesús? ¿Qué vio Jesús en ella? Absolutamente fue pura gracia. María no lo merecía, es una gracia, igual que la salvación. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. ¿Merecíamos la salvación? Por supuesto que no. Pero Él nos la dio a todos los que arrepentidos hemos creído en Jesucristo. Entonces, de la misma manera, María no era merecedora, no era especial, era una mujer como cualquier otra que Dios en su gracia escogió para ser madre de Jesús. Su plan maravilloso, ¿verdad?, profetizado desde el Antiguo Testamento, decía que tenía que nacer de una virgen. Y en su soberanía y en su gracia escogió a María, pero pudo haber sido Domitila, Petra, no sé qué otra mujer, pero Dios por su gracia escogió a María. Número 3, explicamos que María justamente en ese momento estaba desposada de José. Y explicábamos y veíamos que estar desposados en la Biblia es lo más cercano a lo que se conoce como el noviazgo. En la Biblia no existe el noviazgo como acostumbran muchos hoy, inclusive cristianos que consideran el noviazgo pues la oportunidad de la manita sudada, del beso y aún de la fornicación, relaciones antes del matrimonio. Y ya hemos dejado en claro en la palabra de Dios que los fornicarios, dice 1 Corintios 6, 9 y 10, no van a heredar el reino de Dios. Estar desposados era un compromiso prematrimonial. Escuchen y fíjense cómo lo deja claro la palabra de Dios, donde con el consentimiento de los padres y orando a Dios, un hombre y una mujer, se comprometían para casarse. Y ese año era para prepararse, él como el proveedor. Ella se preparaba también como mujer, las ancianas le enseñaban sus labores bíblicas como mujer. Es decir, no era un año para ir al cine, para conocerse, para darse besos, era para prepararse
en la palabra. Y el varón, cuando se casaban, tomaba inmediatamente su responsabilidad de cabeza de hogar, de proveedor. Hoy jóvenes se quieren casar y tienes cómo mantener a la mujer con que te quieres casar. Pues no, pero ella trabaja pues ella me va a hacer fuerte. Empiezan mal, empiezan fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el noviazgo bíblico, si le pudiéramos llamar noviazgo, pero no es correcto, pero para entenderlo mejor, sería pues donde dos cristianos, habiendo orado a Dios, buscando si es la voluntad de Dios y con el consentimiento de los padres, se comprometen para casarse en una fecha determinada. Normalmente un año, no se comprometen y dicen, pues nos queremos casar como en 10 años. Entonces, ¿qué van a hacer en 10 años? O sea, no tiene caso que se comprometan. Realmente debe ser una fecha cercana, alrededor de un año, no más. Y también veíamos que es hasta ese momento cuando los hijos dejan ¿qué? El hogar de los padres. ¿Se acuerdan Génesis 2:24? Y ahí quiero aclarar algo, pero Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cuándo dejan los hijos a su padre y a su madre? Cuando se une a su mujer y entonces comienzan a hacer una sola carne, un matrimonio, una unión que Dios hace de ese hombre y esa mujer. Ese es el plan de Dios. Mientras los hijos no se casan, viven en casa y aunque tengan 30 y tantos, ¿verdad? Ahí viven bajo la responsabilidad de los padres. Claro, ya no son como los niños, los bebés, que a ver sus nalgaditas, apágame la tele a las 7 de la noche. O sea, se entiende que tienen algunas otras responsabilidades, pero están bajo la responsabilidad de los padres. Ahora, justamente ahí es cuando alguien me preguntó el domingo al final y me dijo, y si yo soy un joven, ya estudié una carrera, me están ofreciendo un trabajo en otra ciudad, o hay la oportunidad de una maestría que ahora estoy estudiando y terminando, y la maestría no es en mi ciudad, ¿qué hago? ¿Me tengo que quedar con papás? Bueno, como cristianos, o te dicen, me dieron un trabajo en otro lugar, como cristianos, lo primero que haces es orar, si es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, saldrás de casa con el consentimiento de los padres. Y una de las características de un cristiano obediente es que justamente sale con el consentimiento de los padres. Aunque realmente gran mayoría de los jóvenes quieren salir de casa para hacer lo que quieran. Quieren salir de casa para llegar a la hora que sean, para andar con la novia y hacer lo que quieran. O sea, no están buscando realmente la voluntad de Dios. Entonces, por supuesto que sí existen casos donde un joven, una mujer mayor de edad, ya estudiando una carrera o trabajando, pueda salirle una oportunidad de estudiar fuera de la ciudad donde vive. Y pues, repito, en esos casos oran, buscan si es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, saldrá con el permiso de los padres. Los padres también sentirán de parte de Dios, ¿verdad?, que es la voluntad de Dios y por supuesto le darán permiso. Pero si orando se dan cuenta que no es la voluntad de Dios, pues se quedan. Entonces eso es lo que hace un cristiano. Entonces, pero de ahí para allá, la voluntad de Dios es que el hombre deja a su padre y a su madre. ¿Cuándo? Cuando se une a su mujer, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, vimos también hace 8 días, todo esto salió por lo de estar desposada, pero vimos también hace 8 días ahí en Lucas 21, 27, 28, que María fue una mujer con temor de Dios. Se guardó pura y virgen hasta el matrimonio. Hoy eso parece ya ni entre cristianos. En Estados Unidos han hecho encuestas en jóvenes, hombres y mujeres cristianos, y más del 70% dicen ya haber tenido relaciones sexuales con una hermana o con un hermano de la misma iglesia. Muchos dicen que nos amamos, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, pero eso se llama fornicación, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara, repito, en 1 Corintios 6, 9 y 10, que los fornicarios no van a heredar el reino de Dios.
Y yo sé, porque hace un tiempo me dijo un joven aquí, saliendo, me dijo, es que pastor, usted está chapado a la antigua, usted es muy exagerado. Le dije, no, eso es lo que dice la Biblia. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Aquí está, mira, aquí dice la Biblia. No es invento mío, no es invento del pastor. Porque el pastor no está aquí para dar opiniones. Oigan, yo opino que los jóvenes no deberían tener relaciones sexuales. Yo opino. No, no, no. La Biblia dice que los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. Entonces, María fue una mujer que se conservó íntegra, lo cual nos habla de una mujer que tenía temor de Dios, de una mujer que amaba a Dios y conocía la palabra de Dios, como lo vamos a ver hoy. Si hay algo que podemos aprender de María en esta historia, que era una mujer conocedora de la palabra de Dios. Y qué diferente de verdad la María de la Biblia a la Guadalupe a la que le cantaron ayer las mañanitas. Y a algunos a lo mejor les tocaron los cohetes y los desvelos porque hacen cada verbena popular, pero en un momento pues hablamos más. Entonces, jóvenes, aprendamos de María eso. Jóvenes que no se han casado, guárdense en integridad. Y si alguien ya cayó en pecado de fornicación, te arrepientes, vienes arrepentido, Dios te perdona, y de aquí a que te cases, te guardas. Porque alguien también me preguntaba, yo ya caí, ahora ¿qué pasa conmigo? Reconoces que has pecado delante de Dios, pídele perdón. Y a partir de ahora te conservas íntegro hasta que te cases. Hasta que te unas al que va a ser tu marido, a quien va a ser tu esposa. Y de verdad, jóvenes, yo les decía hace 8 días, mientras llega ese día, no anden buscando galán o galana. Prepárense en la palabra. Prepárense, trabajen, estudien, crezcan en la palabra de Dios y van a ver cómo Dios les va a dar discernimiento de quién es el hombre y la mujer que quiere para ustedes. Qué mejor que sea Dios el que te revele quién es, a que tú escojas por tu propia carne. ¿Cuántos matrimonios de supuestos cristianos, 2, 3 años, se están divorciando, hicieron lo que quieron porque no consultaron a Dios, porque no oraron? Entonces yo les decía una vez a los jóvenes, una de las señales claras, porque de repente dicen, bueno, ya conocí a un joven, es cristiano, ya conocí a una joven, es cristiana. Una de las señales más claras, aparte por supuesto que has orado, que sientes que es de Dios, que es el hombre, la mujer que Dios tiene para ti, es que esa persona, la relación, la amistad con ella, te acerca más a Dios. Te invita a congregarte, te anima a leer la palabra de Dios. Es decir, es una relación que te acerca más a Dios, no te aleja. Cuando tú eres cristiano y dices, ando con otro cristiano y ahora sí creemos que es de Dios, pero ese cristiano, en lugar de decirte, no dejes de congregarte, mira, vamos a la iglesia, en lugar de eso te dice, no, mira, hoy en lugar de la iglesia, vámonos al cine. Hoy en lugar del estudio, es más, hasta para las amistades. Cuida las amistades que tienes. Si es una amistad que ama a Dios, te va a ayudar a acercarte a Dios. Te va a ayudar a que te congregues, a que leas la palabra, porque están buscando el mismo fin, adorar a Dios. Entonces, estén muy atentos de verdad para discernir quién es el hombre, la mujer que Dios tiene para tu vida, para los que no se han casado. Entonces, bueno, esa fue María, una mujer llena de gracia. Una mujer que se mantuvo virgen, que se cumplió la escritura en Isaías 7:14, que cientos de años antes decía que Jesús nacería de una virgen, y Dios escogió en su soberanía a María. Y también hace 8 días vimos, y repaso muy rápidamente, que pues María fue una mujer llena de gracia, una mujer con temor de Dios, pero no fue todo lo que la iglesia tradicional ha querido decirle a la gente que fue María, diciendo, ¿verdad? Contrarrestamos todas las doctrinas más comunes de la iglesia tradicional sobre María, donde por ejemplo dicen que María fue inmaculada y concebida sin pecado. Entonces dicen, ella nació sin pecado, murió sin pecado. Es más, no murió, dicen, ascendió
a los cielos. Conoce la doctrina de la asunción de María, que así como Jesús fue arrebatada, y contrarrestamos eso con la palabra de Dios. Es bien sencillo contrarrestar esas doctrinas solo con la palabra de Dios, no necesitamos más. Romanos 3:10 vimos que dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice que todos han pecado, y ahí está incluida María, ¿no? Y vimos también que la doctrina que dice que María fue virgen y siempre de una manera milagrosa se mantuvo virgen, cuando la Biblia nos dice que no, se casó y tuvo hijos, tuvo relaciones con José, y no es pecado porque estaban casados y tuvieron hijos, y vimos ahí unos textos. Pero de verdad que hay muchas doctrinas alrededor, heréticas alrededor de María, donde hoy por hoy, sobre todo la religión católica, la adora, le reza, le pide, le dice que es la mediadora, que es la abogada. Insisto, lo que sucedió el día de ayer, calculaban alrededor de 5 millones de personas que fueron a la basílica a rendirle adoración a María. Bueno, ni María le llaman, ¿cómo le llaman? Guadalupe, las lupitas, ¿no? Entonces, María solo era una mujer recibiendo la gracia maravillosa de Dios de tener en su vientre a su Hijo Jesús. Hoy, repito, la iglesia tradicional le hace mucho más homenaje a María que a Jesús. El Papa Juan Pablo II dedicó todo su papado a María, la Virgen, o a la Virgen de Guadalupe. Es increíble la capacidad que tiene el ser humano de idolatrar a lo que se ponga enfrente. El ser humano, a causa del pecado, es capaz de adorar hasta un animal. Hay gente que adora animales, hay gente que adora al sol, que adora la luna. Eso es a causa del pecado. Y claro que el ser humano tiene esa tendencia a causa del pecado de idolatrar. En este caso, esa tendencia a idolatrar a María. Fíjense, hay un pasaje en la Biblia donde Jesucristo está dando una enseñanza, y ustedes saben que cuando Jesús hablaba, qué maravilloso ha de haber sido estar ahí oyendo a Jesús predicar. Dice la Biblia en Marcos 1:22 que Él enseñaba como quien tiene autoridad. Y en una de las tantas enseñanzas que estaba dando allá en Lucas 11, dice la Biblia que había una multitud, y si usted lee en el pasaje, dio varias enseñanzas. Entre ellas les dejó la enseñanza del modelo de oración del conocido Padre Nuestro. Y eran maravillosas las enseñanzas, y de repente está Jesús con la multitud, y fíjense lo que dice Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, yo me la imagino maravillada viendo hablar a nuestro Señor Jesús. Yo creo que así estaríamos nosotros. Pero dice, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Si se fijan en esta escena, y en el griego es un poco más claro, pero ciertamente puede ser una mujer sincera, que al ver a Jesús hablar, dice, pues bienaventurada su mamá, ¿no? ¿Qué mamá ha de tener este hombre para hablar así? Pero en el griego se nota que ciertamente María fue bienaventurada. Ella dijo, todas las naciones me llamarán bienaventurada, porque tuvo la bienaventuranza, la suprema dicha de llevar a su vientre Jesús. Pero en el griego se nota cómo esta frase está desviando la mirada de la gente, no hacia Jesús, sino a quien lo parió. No sé si notan, o sea, imaginen la escena, lo ve y dice, no, este hombre habla de tal manera que bienaventurada la que te dio a luz. Sutilmente, porque no es una adoración como la que vemos el día de ayer en la basílica, por supuesto, pero sutilmente ya está desviando la mirada de Jesús para dirigirla ¿a quién? A María,
a la que lo dio a luz. Entonces, repito, no era una total y abierta adoración a María como la vemos hoy, pero Jesús se encargó de dejar todo muy claro en el versículo 28, fíjense. Y él dijo, así es, adoren a María. ¿Así dijo? Así es, María es la señora de Jerusalén. No, vean lo que dice el Señor Jesús. Dice algo que para nosotros es maravilloso. Fíjense, dice, y él dijo, antes bienaventurados, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la obedecen. En el griego dice, más bienaventurados los que oyen la palabra. ¿Me lo regresas, por favor? Más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quiero decirles algo. ¿Cuántos creen que María fue bienaventurada? Por supuesto. La palabra bienaventurado significa, Macarios del griego, supremamente dichoso. Imagínense la suprema dicha de llevar en su vientre al Salvador. Bueno, Cristo dice que tú y yo, si hemos nacido de nuevo, si hemos oído la palabra de Dios, si la hemos obedecido, somos tan bienaventurados como María. ¿Cómo la ven? Y no te vamos a hacer un altar. ¿Por qué si se lo hicieron a María? De hecho hay una versión, la Nueva Traducción Viviente dice en el mismo versículo, ahí si quieres ponerme el 28, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo ¿quién? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Fíjense a dónde lleva el Señor la gracia de la salvación. Somos bienaventurados. María fue bienaventurada, sí. Tú eres bienaventurado también. Eres más bienaventurado si has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, si has recibido la palabra, si hoy la obedeces, la guardas, eres tan o más bienaventurado que María en ese momento. Entonces vean la palabra de Dios. Jesús no deja la mínima posibilidad de decirle a la mujer, sí, bienaventurada mi mamita, así es que mi mamá, todos por favor, trátenla diferente. No, Jesús en ningún momento dijo nada a favor de María, porque la expresión de esta mujer ya rayaba sutilmente en un acto que quería desviar la mirada de Jesús hacia María. ¿Fui claro? ¿O me regreso? Entonces, quiero que vean, Jesús no niega la bienaventuranza de María. Jesús no dice, no, María no es bienaventurada. No, pues claro que fue bienaventurada, claro que tuvo una suprema dicha, llevar al Hijo de Dios en su vientre. Pero tú y yo también somos bienaventurados. Jesús, incluso estudiosos del griego, yo conozco algo de griego, pero estaba viendo estudiosos del griego, ven en esta expresión de Jesús un enojo, una molestia. En el griego se nota una molestia al dirigirse a la mujer. Ey, es como decirle, espérate tantito. Sí es bienaventurada, pero espérate. También o más bienaventurado es el que ha creído en Jesús, es el que ha recibido la palabra, es el que oye la palabra, es el que obedece la palabra de Dios. Hay un tono no grosero, no por supuesto no rudo, pero un tono claro de Jesús de marcar, está bien, María recibió una gran bendición, pero tú y yo también tenemos la gran bendición de tener la vida eterna si hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tener cuidado pues, porque esta mujer se estaba desviando, ¿verdad?, de un reconocer genuino. Por ejemplo, ¿cuántos conocen a alguien que ha sido muy bendecido por Dios y dice, oye, este hermano, qué bendecido es? Y está bien, pero aquellas, no, este hermano seguramente es especial, seguramente Dios, no, espérame, todo lo que tenemos es gracia. O sea, el reconocer la bendición de otro, si nos descuidamos, nos puede llevar a cruzar una línea entre reconocer, por ejemplo, un pastor que dice a alguien, oye, mira, este pastor predica bien, tiene la gracia de Dios, oye, qué bien Dios lo usa, pero podemos rayar si nos descuidamos, ya no en solo un reconocimiento de que Dios lo usa, sino aún, porque en la iglesia cristiana lo hay, quien tiene a sus pastores como ídolos. ¿Sí o no?
O sea, alguien puede decir, oye, qué bueno, qué bien predica, qué bien lo hace, qué perfecto, está muy bien todo eso, pero cuidado porque un reconocimiento de la bendición de alguien, si nos descuidamos, nos puede llevar a algo que ya casi raye en idolatría. Quiero ponerles un ejemplo porque esto sucede en las iglesias. O sea, esta mujer vio a Jesús, cómo hablaba, cómo enseñaba y pues ya andaba queriendo desviar su vista a María que lo parió. Pero puede suceder, por ejemplo, en la iglesia cristiana. Puede haber un pastor que Dios usa. A lo mejor un pastor que alguien dice, fíjese que el pastor oró por mí y Dios me hizo el milagro. El pastor debe tener la claridad, si Dios lo usó, a que es una gracia. Pablo decía en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios, soy lo que soy. O sea, no hay nada en mí y debemos cuidar porque la gente luego tiende a poner como en un peldaño al pastor. Y el pastor es igual que todos ustedes, con la única cuestión que es responsable de predicar la palabra, pero nada más. Entonces de repente lo tienen al pastor y de verdad, un día se me acercó hace 3, 4 años una hermana y me dijo, pastor, quiero que ore por mí, y al final me dijo, quiero tocarlo. Yo dije, órale, ¿me deja tocarlo? Entonces dice, igual venía de una doctrina donde no sé, creía que yo tenía la unción de no sé qué, pero raya en ese tipo de cosas. En eso, entonces, debemos tener cuidado. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, de las ovejas respecto de sus pastores? La Biblia sí dice algo, Hebreos 13:7. Fíjense lo que les pide a las ovejas de sus pastores terrenales. Sabemos que el pastor de pastores, el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas, es Jesucristo, pero Él estableció pastores. Dice, acordaos de vuestros pastores. Esta palabra acordarse habla de estar pendientes, habla de interesarse, ¿cómo estará el pastor? Porque ustedes deben saber que los pastores también lloran, ¿no? Y no es telenovela. Los pastores también tienen necesidad. Entonces dice, acuérdense, o sea, porque luego viene, pastor, ore por mí, con mucho gusto, pastor, ahí estamos. Pero también recuerden que somos seres humanos, que también necesitamos de sus oraciones, que necesitamos que se acuerden del pastor. Entonces dice, acuérdense de sus pastores que os hablaron la palabra de Dios. De los pastores que ¿qué? Que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué le pide la palabra de Dios a las ovejas? Ve cómo es tu pastor, qué tal predica la palabra, cómo vive. Puedes imitar su conducta si ves que vive de acuerdo a la palabra de Dios, como Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, sí, está bien, hay que acordarnos de los pastores, hay que estar al pendiente. Oiga, pastor, ¿cómo está su vida? ¿Qué onda? O sea, de allá para acá y de aquí para allá, ¿no? Somos hermanos en Cristo. Y más adelante, en Hebreos 13:17, pide algo más a las ovejas. Obedeced a vuestros pastores, ¿y qué dice? Y sujetaos a ellos. Ahora, en el contexto bíblico es, si viven y enseñan conforme a la palabra, ¿no? Porque si un día te llega el pastor, ¿qué creen? Que como ustedes deben sujetarse, Dios me dijo que ahorita debemos juntar 10,000 pesos, porque vienen mis vacaciones. No, 10,000 no, ¿verdad? Un poco más, ¿no? Dios me habló, entonces, no, hay que sujetarse. No, dijo el pastor lo dijo y dice no, sujétate de acuerdo a la palabra. Acuérdense que la sujeción es de acuerdo a la palabra. Entonces, si es un pastor que predica la sana doctrina, que tú vienes, oiga pastor, ¿qué hago? Fíjese que me anda rondando ahí en la escuela una mujer que no es cristiana. Entonces yo agarro la Biblia y le digo, 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tienes que hacer? Pues obedeces. No es al pastor directamente, sino la palabra con la que él te orienta y te da consejo y te da instrucciones. Entonces, dice la palabra de Dios, obedezcan a sus pastores, sujétense pues, si están basados en la palabra, si viven conforme a la palabra de Dios. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Dios me va a pedir cuenta, y ya hemos estudiado la principal responsabilidad del pastor, ¿cuál es? Enseñarles la palabra, apacentar a las ovejas. Dice la palabra de Dios, Pedro lo enseña en una de sus cartas. Y apacentar es
alimentarles con la palabra. Yo no puedo estar con todos ustedes en cada problema, pero sí puedo darles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les hace crecer, madurar. Entonces dice, ustedes sujétense a sus pastores, y porque ellos velan por vuestras almas, como quieran, se han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Entonces, habla de obediencia y sujeción al pastor. Me tocó tener esta responsabilidad, pero debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, Dios así lo diseñó. Hay pastores y el pastor tiene esa responsabilidad. Y estudiamos alguna vez Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, que es un mensaje muy claro donde Dios le habla muy fuerte al ángel de la iglesia, que ¿quién era? El pastor. El pastor. En Apocalipsis 2 y Apocalipsis 13 Dios da mensajes, sobre todo 5 en particular, muy fuertes contra el pastor por todo lo que sucedía en la iglesia. Porque somos los responsables, tenemos que dar cuenta, pero también me toca exhortar, dar instrucciones de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hasta ahí, de ahí a que un día me contó una jovencita que se quería casar y no se casó. Dice, mi papá estaban de acuerdo, habíamos orado, pero el pastor no nos dio permiso. ¿Y por qué? No, y nos sujetamos. El pastor dijo que no. ¿Y qué razones? No, que el pastor dijo que no nos dio razones. Mis papás estaban muy de acuerdo, era un hombre cristiano, pero el pastor dijo que no. Ya después, pasó el tiempo y supimos, el pastor la quería para su hijo. Y entonces no le dio permiso porque pues, era una familia acomodada, o sea, vivían 8 en un cuartito, entonces se acomodaban bien. No, era una familia acomodada. Entonces el pastor, no, porque el hijo le había dicho, me gusta la hermanita. Fíjense de las cosas. Pero, y ya ni qué decir, mis hermanos, donde hay iglesias, donde yo he visto iglesias, y acabo de ir a una no hace mucho, donde se le acercaban al pastor y le besaban la mano. ¿Saben que cuando Satanás en Mateo 4 le dice a Jesucristo, todo esto te daré, si qué, dice el texto, si postrado me adorares? Esa palabra habla de postrarse y besar la mano en el griego. De verdad es una práctica que el cristiano no es un sinónimo de adorar, besar la mano. Por eso ven que el Papa viene y le besan el anillo, y cuidado con eso. Entonces, yo he visto pastores a los que les besan la mano, pastores donde lo rodea una especie de misticismo. ¿Quieres hablar con el pastor? No, el pastor ahorita no, él está en un tiempo especial. O sea, es una cosa bien tremenda donde realmente se convierten los pastores. Parecen iglesias donde el pastor es el artista y la iglesia los fans. ¿Sí o no? Porque de verdad hay iglesias donde hay un hombre que es un showman, es un artista disfrazado de pastor, y la iglesia es una serie de personas que son fans disfrazados de ovejas. Cuando sale el pastor gritan, el pastor. Conocemos uno que tenía un caminito para salir al escenario donde no se veía, pero de repente sacaban hielo seco y de repente salía así como de la nada el pastor y empezaba, no culpes a la playa. No, ese era Luis Miguel. Casi. Y el pastor, y ya cuando terminaban querían tocarlo en lo absoluto. Pero la gente tenemos esa tendencia y debemos de ser muy objetivos. Si Dios ha usado a una persona, si Dios la ha bendecido, es la gracia de Dios, y podemos reconocerle a la persona, oye, qué bien Dios te usa. Que, mira, a lo mejor alguien Dios lo ha usado como arquitecto, ¿no? Imagínense un arquitecto cristiano y que ha construido obras. Y oye, qué bien hiciste eso. El que ama a Dios reconoce que es pura gracia de Dios en su vida. Aún si Dios te ha hecho un milagro. Mucha gente dice, no, es que Dios le hizo un milagro, ha de ser especial, es un milagro bien grande. Bueno, hay cristianos, o quizás no lo son, no lo sé, profesionales de viajar de iglesia en iglesia para contar su milagro. Se vuelven artistas contadores de milagros. Yo conozco varios. Hay uno que
Bueno, no les voy a dar la referencia total. Yo tengo mis dudas si es o no cristiano, pero le pagan las iglesias para que vaya y dé su testimonio. Entonces, cuando va este amigo que Dios le hizo un milagro y Dios lo ha usado poderosamente, ese día no se predica la Biblia. No, este día va a venir fulanito y es más, vamos a cobrar ahora la entrada porque viene fulanito y se para fulanito a contar su milagro. ¿Para eso es la iglesia? ¿Para que la gente se pare a contar sus milagros o para que se predique la palabra de Dios? No quiero decir que no se cuente, oiga hermano, ¿qué cree? Dios me hizo un milagro, gloria a Dios, y ya está ahí. Pero de verdad hay gente que hasta libros ya hizo de su milagro. O sea, había un hombre que vivía en un pueblito. Se inundó el pueblito. Y él se salvó. Un pueblito, miren, era como de 80 habitantes. Y sí arrasó y él se salvó. Entonces él quería dar contar su milagro en todos lados, ¿no? Y llegaba hermano, déjeme dar mi testimonio, decía, ¿no? Es que fíjese que en mi pueblito, no me acuerdo, Tangamandapio, se inundó y Dios me libró. Entonces decían, ay, pues, y se la pasaba dando su testimonio, hasta que un día le dijo, mira, yo te voy a dar el testimonio de otro. Se inundó toda la humanidad y Dios lo salvó. Entonces el otro dijo, ay, yo feliz por Tangamandapio, y se llama Noé. No, ya existe uno que Dios le hizo un milagro más poderoso. Entonces, el énfasis no son los milagros, sino lo que Dios hace. Por eso esa mujer, pues ve a Jesús y dice, no, pues bienaventurada María, casi, pues hay que rendirle culto, pero para nada. María, lo que fue porque fue llena de ¿qué? De gracia. Entonces, María, mis hermanos, todo lo que ella fue pura gracia. No le da el derecho a la gente ni para venerarla, ni para idolatrarla. Todo lo que ya sabemos que se hace alrededor de María. Un día me dijo un católico, oiga hermano, es que ustedes no respetan a María. ¿Saber por qué? Hoy es 12 de diciembre, ¿por qué no hicieron nada? Le dije, mira, para empezar hoy 12 de diciembre, ustedes están venerando a una mujer que ni la Biblia la menciona. No, ¿cómo no? ¿Dónde está Guadalupe? A ver, en la Biblia. Ustedes no la respetan. Guadalupe, Fátima, de los lagos, del Carmen, o sea, ni en eso la respetan, ni el nombre que Dios permitió ahí que se pusiera de cuál fue su nombre, ni eso respetan. Yo le dije, claro que la respetamos y aprendemos de lo que la Biblia nos dejó de ella, porque lo vamos a ver ahorita mismo, fue una mujer con profundo conocimiento de la palabra de Dios. ¿Lo sabía? María conocía muy bien las escrituras, el Antiguo Testamento, y ahorita se los voy a enseñar. Pero María hoy por hoy está como el resto de los mortales. Dice Hebreos 9:27 que está escrito que los muertos, que los hombres mueran una sola vez. Sí, los muertos pues sí, también mueren una sola vez. Pero está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entre esas está María, igual que todos los mortales, esperando el día, claro, como hija de Dios, el día de la resurrección de Cristo. Igual que nosotros. Pero sin embargo, pues sí, María fue una mujer de la que podemos aprender. Jamás, miren, podemos aprender de su humildad, de su bajo perfil. Ella jamás paró, yo soy la madre de Jesús, trátenme especial. Jamás vemos, siempre en la Biblia su perfil se mantuvo muy bajo. Las veces que aparece en un muy bajo perfil, fue una mujer humilde. De hecho, María, y con esto me voy hacia el final, después de que recibe el anuncio del ángel de que tendría en su vientre a Jesús, fue a ver a su prima. ¿Cómo se llamaba su prima? Elizabeth, que también estaba embarazada de una manera milagrosa, aunque no virginal. Es muy distinto. Fue un milagro en la vida de Elizabeth, que tuvo en su vientre ¿a quién? A Juan, el que prepararía el camino de Jesús. Nada más que ella sí de la manera normal, con relaciones, ¿no? Bueno, el caso es que cuando llega ahí, María tiene una expresión profunda de alabanza a Dios. Algunos le llaman el Magnificat, pero realmente el Magnificat es una expresión de adoración de María a Dios. Vamos a leerlo y está ahí en Lucas 1:46. Con esto nos vamos a ir hacia el final porque
de aquí aprendemos que María de verdad fue una mujer humilde y conocedora de la palabra de Dios. Fíjense, dice, ya está María con su prima y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. De esta oración podríamos de verdad hacer un par de predicaciones por lo menos. Pero déjenme resaltar algunos aspectos importantes, porque yo quiero la próxima semana hablar de nuestro Señor Jesús. Bueno, lo primero que vemos en esta oración, mis hermanos, es que la oración de María está llena de un conocimiento profundo de quién era Dios. María en su oración menciona verdades que están en las Escrituras, lo que nos habla, porque inclusive cita pasajes del Antiguo Testamento en su oración, lo que nos habla que era una conocedora de la palabra de Dios. Era una mujer que conocía la palabra de Dios, era una mujer conocedora de la palabra de Dios. Le podríamos decir a un católico, ¿quieres aprender algo de María? Estudia la Biblia para que seas como María. Conocía la palabra de Dios. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 47 dice, y mi espíritu se regocija en Jehová, o en Dios mi Salvador. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de Ana? Esta forma de orar es muy similar a la de Ana. Fíjense en 1 Samuel 2:1. Y Ana oró y dijo, mi corazón, fíjense, es una oración muy parecida. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Si se fijan, es un pasaje paralelo. Es el mismo tipo de oración hablando del regocijo de tener a Dios como Salvador. Lo cual me sugiere que María, por supuesto que conocía estas Escrituras. Seguramente conocía la historia de Ana. O el verso 48, fíjense, dice aquí María en su oración, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dice la primera parte. Y dice en 1 Samuel 1:11, aquí es Ana orando, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar, ¿qué dice? La aflicción de tu sierva. Y si ustedes escudriñan, lean toda la oración, lean todo el pasaje en casa. Yo ahorita les voy a resaltar algunas cosas, pero María en su forma de orar habla de que era una conocedora de la palabra de Dios. No oró sin ton ni son, nada más, ay Señor bendito, ay no, oró con pleno y conocimiento profundo de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en el versículo 46. Y aquí nos habla mucho de cómo era María. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Lo primero que me habla de esta manera de orar es que María, mis hermanos, era una mujer que le daba toda la gloria y toda la honra a Dios. La palabra engrandecer que se utiliza aquí, fíjense lo que significa megaluno, significa alabar y reconocer la grandeza de alguien confrontado con nuestra pequeñez. Cuando María dice engrandece mi alma, está diciendo, Señor, tú eres grande y yo soy pequeñita. ¿Qué ha hecho el ser humano? La ha hecho grande, al menos en apariencia, porque sigue esperando, igual que todos los que han muerto, el juicio de Dios. Pero vean esta oración, engrandece mi alma al Señor, dice María, le está dando toda la gloria a Dios. Reconoce María que ella es pequeñita. De hecho lo dice en el 48, fíjense, con toda claridad. Porque ha mirado, ¿qué?
la bajeza de su sierva. ¿Ha mirado qué? La bajeza. La palabra bajeza, tapeinosis en el griego, significa alguien de muchísimo menor rango. Alguien de muchísimo menor rango. O sea, ella ve a Dios y ¿cómo se ve? Chiquitita, bajita. Se ve, ha mirado María no dice, aquí todos tienen que adorarme, a partir de ahora el 12 de diciembre hagan una fiesta, una verbena. No, ella dice, ha mirado la bajeza de su sierva. María se reconoce pequeñita, porque lo era igual que nosotros, ¿sí o no? Si no es por Dios en nuestra vida, por su gracia que nos salvó, mis hermanos, nos hubiéramos quedado pequeñitos, perdidos, sin esperanza alguna. De hecho, lo dice Filipenses 3:20. Fíjense lo que dice, hablando de nosotros, y utiliza la misma palabra tapeinosis. Dice, más nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo ¿de qué? De la humillación nuestra. Ahí es la palabra tapeinosis, bajeza, que se traduce con María. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Pequeñito, insignificante. Es más, este cuerpo ni siquiera va a entrar a la presencia de Dios. Va a tener que ser transformado. Por eso dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, tapeinosis ahí, para que sea el semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar por sí mismo todas las cosas. Pero tapeinosis, regresando acá a Lucas 1:48, también significa alguien humilde de corazón. Significa alguien que se reconoce totalmente inferior. Así se reconocía María, así era, pero también lo reconocía. ¿Por qué la han hecho tan grande? ¿Por qué la han exaltado? ¿Quién está detrás de toda la adoración a María? Satanás, que ha querido desviar la adoración al único que merece toda la gloria y toda la honra, al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo el Señor de señores. Entonces vean, ella dice, ha mirado la bajeza, habla de su humildad, reconociendo que lo que en ella iba a suceder era pura gracia de Dios, como lo que suceda en ti es pura gracia de Dios. Si Dios te usa, si Dios te ha dado la gracia de ser un buen arquitecto, una buena ama de casa, un buen cocinero, un buen enfermero, un buen comerciante, es pura gracia de Dios. En nosotros lo único que hay es bajeza, somos pequeños, pero Cristo en su amor y su gracia pagó por nosotros en la cruz del Calvario y pagó un precio. Si hoy tenemos un valor, es el precio de la sangre de Jesucristo que nos rescató. Amén. Entonces, cuidado, mis hermanos, pues con creer de repente es que yo soy especial, es que soy el consentido. Si María, que tuvo en su vientre a Jesús, al Salvador del mundo, dijo que Dios había mirado la bajeza de su sierva. De hecho, ¿cómo se llama ella también? Sierva, douleo en el griego, que significa esclava. ¿Cómo se reconoce María de Dios? Esclava. No es la señora de América, no es la intercesora, no es la mediadora. Se reconoce su bajeza y reconoce que ella es sierva, esclava del Señor. Qué diferente pues la María de la Biblia a la María que nos han querido pintar. Qué diferente. Y si hay alguien que esté escuchando este mensaje, que hoy tu mirada está puesta en María, que adoras a María, tienes que darte cuenta que hay un solo Dios y que a Él solo debemos adorar. Fue la respuesta de Cristo a Satanás: al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Amén. Dios no permite que nadie se lleve su gloria. Dice el Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria por tu misericordia y verdad. ¿Quién se debe llevar toda la gloria? Dios. Y si Dios te usa, y si Dios te bendice, y si Dios te prospera, y si Dios te usa en un ministerio, y si alguien tiene un ministerio, un pastorado donde Dios lo ha usado para alcanzar a miles, y es pura gracia de Dios. La gloria es de Dios, no a nosotros. No le robemos la mínima gloria a Dios.
Cuando yo veo de verdad que dicen, es que el pastor cumple 30 años, vamos a hacerle un homenaje. ¿Homenaje por qué? ¿Por qué si hay un buen pastor, por qué es buen pastor? Por la gracia de Dios. Como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿El homenaje a quién debe de ser? Es que el pastor por sus 30 años, por sus logros, ¿quién lo hizo en él? Y un pastor que se precie de conocer la Escritura y de amar a Dios y de honrar a Dios, no permitiría nada de eso. Oiga, pastor, es que le vamos a hacer un festejo porque usted ya cumplió 20 años de pastor. Festejemos al Señor, que es el que nos da la gracia. Amén. La palabra de Dios es clara, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Y no solo como pastor, repito, a lo mejor es un buen ingeniero, una buena ama de casa, una buena maestra, qué sé yo, toda la gloria para Dios. Es que le queremos reconocer y uno sabe, la gloria se la merece solamente Jesucristo. Él pagó el precio, Él derramó su sangre, toda la gloria es para Él. Por eso le dice María, porque has mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas, es el 48, 1:48 de Lucas, desde ahora me llamarán o me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y claro que hoy hablamos de María, porque claro que fue una mujer bienaventurada. Claro, y lo reconocemos, tuvo la bienaventuranza, la suprema dicha de llevar en su vientre a Jesús. Pero ya lo vimos en Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, vean, María continúa en su oración en el versículo 49. Vean qué conocimiento claro tiene de Dios. Dice, porque me ha hecho... O sea, sabe que todo viene de Dios. Me ha hecho grandes cosas. ¿Quién? El poderoso. Esta palabra poderoso habla de ese conocimiento que tiene María, porque es la palabra griega dunastes, de donde viene dunamis, de donde viene dinamita. Reconoce que Dios es el todopoderoso. Sabía que todo lo que sucede es por el poder de Dios. O sea, María está orando, pero está orando con inteligencia. No está orando ni repitiendo ahí como carretilla, está orando, está reconociendo Dios es el poderoso, es el que todo lo puede, pero también reconoce, dice ahí, santo es su nombre. ¿Qué reconoce María? La santidad de Dios. María sabe que es un Dios santo. ¿Se acuerdan que estudiamos el tema, el Dios de la Biblia? Y ahí explicábamos la santidad de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Bueno, María al orar, vemos que tenía todo ese conocimiento de Dios. Y ustedes siguen leyendo y dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Reconoce y conoce a un Dios que es misericordioso. Y habla también en el 51, hizo proezas con su brazo, un Dios que hace proezas, dicen los salmos. Está citando en su oración también verdades del Antiguo Testamento. Dice, hizo proezas, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Es decir, reconoce a Dios como el Dios justo, que va a hacer justicia para juicio eterno a los que le rechazan, pero un juicio también, o el tribunal de Cristo para sus hijos, que estaremos en su presencia en la eternidad. Entonces vemos a una María que conoce a Dios. Piensen un poquito, con todo este conocimiento que María tiene de Dios, ¿ustedes creen que ella hubiera siquiera sugerido mínimamente adoración a ella? Que ella mínimamente hubiera dicho, bueno, sí es Dios poderoso, pero pues yo fui la madre de Jesús. En lo absoluto. María se sabe que es pequeña delante de Dios, que todo es el poder de Dios. María sabe que todo es la gracia de Dios. Ella jamás ni por aquí le hubiera pasado que le rindieran tributo, pero para nada, para nada. Ahora, ¿qué? Jesús se olvidó de su mamá y dijo, ya, pues ya, hasta aquí se acabó. No, Jesús, incluso el último día junto a la cruz, le dejó un encargo a su discípulo amado. ¿Se acuerdan?
Dice allá en Lucas, en Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, está hasta el final, Saraí, Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vino Jesús a su madre, cuando vio Jesús a su madre, él está colgado en la cruz, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo, ¿qué hizo? La recibió en casa. Desde ese día, ya Jesús iba a morir, se la encargó a Juan. Se fue a vivir a casa de Juan. Es muy probable que José ya hubiera muerto. Pero vean el amor de Jesús como hijo, que el último de sus días dejó, digamos, a su madre en buenas manos. O sea, no es que ya se olvidó de su madre terrenal, pero él tenía una labor celestial que hacer aquí. Sí era su madre en la tierra, pero él tenía responsabilidades de su Padre celestial. Por eso hay un pasaje muy conocido allá en Juan 2:3. ¿Se acuerdan? Las bodas de Caná. Quiero terminar con esto, ahora sí. Que es una escena donde Jesús le deja en claro a María que él tiene otras tareas importantes que hacer que vienen del Padre celestial. Fíjense, dice: y faltando el vino. Aquí hay una escena donde pues María está en una fiesta, aparentemente de algunos familiares, porque se le ve involucrada, y vamos a leer desde el 1. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí, ¿quién? María, la madre de Jesús. Versículo 2: y fueron también invitados a las bodas de Jesús, Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Esta expresión en el griego habla de una petición. Se acercó, hijo, no tienen vino. Y uno dice, bueno, pues es la mamá, que Jesús va a ir por el vino. Que por cierto, quiero hacer una aclaración aquí, porque de aquí muchos que les gusta el tequilita, el ron y el no sé qué tanto, pues ya se agarran de aquí, porque ya saben que Jesús finalmente, ¿qué hizo? Convirtió el agua en vino. Pero cuando uno estudia bien las escrituras, efectivamente el vino que se preparaba se fermentaba. De hecho, estaba yo leyendo cómo en esas épocas el calor era tan abrasador que se fermentaba más rápidamente. ¿Y saben qué hacían? Porque era agua de uso que también podían tomar los niños. Diluían el vino fermentado hasta en 2/3 de agua. 1/3 de vino por 2 de agua, para quitarle todo grado de alcohol y de embriaguez. Ese es el vino que se tomaba. Por eso dice allá en Proverbios, si no me equivoco: no mires al vino cuando rojea. Y esa palabra rojea habla especialmente cuando está fermentado. Y habla de vino, pero ya de ahí justifican el tequila y el ron y el vodka. No, en la Biblia habla del vino como un agua de uso que tenían, como hoy la usan algunos europeos. Pero bueno, no tienen vino, y quiero que vean la respuesta de Jesús. Yo oro que el Señor les revele claramente esta respuesta. Es muy clara de Jesús, dejando muy claro que él tenía una tarea muy importante que hacer. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta palabra, ¿qué tienes conmigo?, se utilizaba muy claramente para dejar muy claro la posición de una persona frente a otra. Por ejemplo, un rey le podía decir a su súbdito: ¿qué tienes conmigo? O sea, yo soy el rey y pues tú eres un súbdito. Es una expresión que marcaba una diferencia entre la posición del uno con el otro. O sea, cuando le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer?, está bien, eres mi madre en la tierra, pero él tenía una responsabilidad mayor que hacer. ¿Cuál era esa responsabilidad? Dice ahí: aún no ha venido mi hora. ¿Cuál hora? La hora que tenía que cumplir lo que el Padre le mandó. Miren, con este pasaje, María seguramente le vino a su mente esa escena
cuando Jesús se perdió en el templo. No sé si se acuerdan, tenía 12 años. Se las voy a leer. Y es lo mismo, nada más que aquí lo dice de una manera más clara. En Lucas 2:47 dice que Jesús se perdió aparentemente en el templo y José y María andaban buscando, y dónde anda, y Locatel, y andaban buscando por aquí, por allá, y lo encontraron. ¿Dónde lo encontraron? Disertando la palabra de Dios en frente de doctores de la ley. Y fíjense lo que dice: y todos los que lo oían, Lucas 2:47, se maravillaban de su inteligencia. Tenía 12 años. Y sus respuestas, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario ¿qué? Estar. Ahora dice el versículo 50 que ellos en ese momento pues no entendieron. No entendieron que Jesús, cuando decía en los negocios de mi padre de estar, ¿qué negocios de su padre? ¿Del carpintero José? No, los negocios del Padre Celestial. Bueno, esto mismo trata de dar a entender Juan 2:3 cuando le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, yo tengo que hacer las cosas del Padre Celestial. Aquí Jesús le está diciendo a María, o sea, ya Jesús está en su ministerio, que vino a esta tierra y que lo comenzó a ejercer a la edad de 30 años, donde Él moriría por nuestros pecados. Sí era hijo de María como hombre, pero ya estaba en su ministerio del Salvador del mundo, que estaba exclusivamente a las órdenes del Padre. Jesús dijo en varias ocasiones: yo hablo lo que el Padre me da, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice. O sea, Jesús ya no estaba para recibir órdenes de nadie, sino del Padre Celestial. Y María lo entendió, porque dice el versículo 5, vean lo que dice: su madre dijo: pues ahora haces lo que yo te digo. ¿Así dice? No, su madre dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Ya María entendió, dice: ya, lo que él diga. María sumisa y sujeta a su hijo como el Señor y el Salvador. María no dijo: a ver, Jesús, pues tienes que hacerlo, soy tu mamá. No, María dice: hagan lo que les diga. Y yo así le decía a una persona católica un día, que me decía: no, es que María para mí, lo máximo para mí. Le digo: bueno, ¿por qué no haces lo que dice aquí? María dice que hagas lo que Jesús dice. Y Jesús dice que te arrepientas y creas en Él como Señor y Salvador. ¿Quieres hacerle caso a María? Haz lo que Jesús te diga. Y lo que Jesús dice está en la palabra de Dios. Vemos a una María pues que finalmente entendió, y ya ustedes ven en la Biblia, después del evento en la cruz, de María no se vuelve a hablar en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento. En ninguna. La única mención que se hace de María es en el libro de Hechos, cuando estaban orando todos. Ustedes lo pueden leer allá en Hechos 1:14, y ahí se menciona a María. Pero ni Juan la mencionó en sus cartas, ni Pedro, ni Santiago, ni Filemón, nadie. Porque ¿cuál era lo más importante que sucedió en la vida de María? Lo dice Lucas 1:31 y 32. ¿Qué fue lo más maravilloso que sucedió en la vida de María? Dice Lucas 1:31 y 32. Lucas 1:31 y 32. Vamos a darle oportunidad, porque lo dicen que los pongo nerviosos, que me pongo serio, y la cámara no puede mentir. Pero sí, pónganse más buzos. Bueno, dice Lucas 1:31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Y lo decíamos hace 8 días, ¿quién es este? Jesús. Jesús será ¿qué? Grande. ¿Quién es el grande? ¿Quién es el tema principal de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis? ¿Quién es el personaje de la Biblia? Jesucristo. Él sería grande. Lo más maravilloso que sucedió en la vida de María es que Dios la usó para que de ella naciera el Salvador, el que sería grande, el que es el grande, el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y del que hablaremos en 8 días. La palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia tiene como personaje principal a Jesucristo, el Salvador, de Génesis a Apocalipsis.
Y su obra maravillosa en la cruz, por supuesto que está registrada como el hecho y la muestra más maravillosa de amor. Por eso en 8 días vamos a hablar de Jesús, que no tiene nada que ver con lo que hoy celebran como Navidad. Hoy la Navidad la confunden con regalos, la confunden con un arbolito, la confunden con un señor gordo y panzón de barba blanca. Absolutamente, vamos a ver en 8 días que Jesús es la columna vertebral de toda la Biblia. Es el mensaje de Jesucristo, su vida, su obra, es el tema central de la palabra de Dios. Por hoy, mis hermanos, podemos terminar con esta reflexión. Sí podemos aprender mucho de María, su humildad, su obediencia. Oigan, imagínense cuando el ángel le dice, vas a llevar en tu vientre a Jesús. Ella no dijo, ¿yo por qué? La palabra de Dios nos habla de que no puso pero, ella obedeció. Una mujer obediente y conocedora de la palabra de Dios. Y de eso vamos a reflexionar en nuestra oración. Les pido que inclinen sus rostros. Bendito Padre, te damos gracias porque pues ya a lo largo de estas semanas hemos visto la vida de hombres y mujeres como Ana, Enoc. Hemos visto la vida de María en estas últimas 2 semanas, que son hombres y mujeres de fe, obedientes, sujetas a tu palabra, a lo que enseña tu palabra. Y claro que nos inspiran a obedecerte, y claro que nos inspira su testimonio, nos inspira su vida de obediencia, y nos inspira el saber que si tú dejaste estos nombres es porque querías que aprendiéramos de ellos. Y María fue una mujer que cuando recibió esa gracia maravillosa, pues elevó su alma y su oración a ti, engrandeciendo tu nombre y exaltándote, porque tú le diste esa gran bienaventuranza de ser madre de Jesús como hombre en esta tierra. Pero a nosotros, lo leímos ahí en Lucas 11, a nosotros también nos has dado una gran bienaventuranza, el haber oído tu palabra y el ser llamados tus hijos. ¿Cuántos esta mañana, mis hermanos, quieren así como María engrandecer el nombre de Jehová y decirle gracias por esa bendición tan grande de la salvación? Gracias porque me has rescatado de la paga del pecado que es la muerte y ahora me has dado vida eterna. ¿Cuántos quieren ponerse de pie y hacer lo que hizo María? Comenzó a alabar a Dios, comenzó a engrandecer a Dios con sus labios, a reconocer su poder, su santidad, su misericordia. Porque si tú y yo estamos aquí esta mañana es por su gracia, es por su amor y por su misericordia. Si hay alguien hay que darle las gracias, si hay alguien al que hay que alabar y rendirle todo homenaje a Jesucristo, es a nuestro Dios que nos ha dado perdón de pecado y vida eterna. Si hoy tienes a Jesucristo, dice que eres tan o más bienaventurado que María. Si hoy tienes esta bienaventuranza, dale gracias a Dios. Si hoy conoces la palabra y la guardas y la obedeces y hoy sabes que eres hijo de Dios, dale gracias a Dios. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Gracias porque la verdadera Navidad sucedió el día que conocí de tu palabra, que recibí a Jesucristo como Señor y Salvador y que a partir de ese momento es el Señor de mi vida, es el que me regaló la vida eterna y ahora soy llamado tu hijo y tu hija. Y ahora dice tu palabra que estamos a la espera de que un día vengas entre las nubes y llames a tu iglesia, arrebates a tu iglesia de esta tierra para llevarla a reinar por toda la eternidad. Claro que hay motivos de agradecer, mis hermanos. A veces escucho hermanos que se quejan, la crisis económica, los problemas, las enfermedades. Hermanos, tenemos el regalo más grande, la vida eterna. Somos tan bienaventurados como María, más bienaventurados, dice la palabra de Dios, el que oye y obedece la palabra de Dios. Y si tú estás entre ellos, eres bienaventurado, supremamente dichoso. Por eso puedes levantar tu voz y darle gracias. Quizás estás pasando una dificultad,
enfermedad. Quizás hay un problema en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, pero hoy tienes el regalo más maravilloso. Hoy conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, y lo que pasemos en esta tierra no es sino una leve tribulación pasajera, momentánea, como decía Pablo, pero nos espera una vida eterna al lado de nuestro Señor, una vida eterna donde no habrá tristeza, ni lloro, ni enfermedad, no habrá hambre, no habrá necesidad de sol, porque la gloria de Dios iluminará todo ese lugar. Así es que levanta tu voz y dale gracias en esta mañana. Pídele perdón si has sido un cristiano que te la pasas quejándote. Si hoy tienes lo más maravilloso, pídele perdón si como cristiano te quejas de todo, y dile gracias, Señor, porque ¿cómo quejarme si tú me has dado la gracia de tu salvación? ¿Cómo quejarme si tengo seguro no solo la vida en esta tierra, sino la eternidad contigo una vez que muramos? Dale gracias a Dios por todas sus bendiciones. Qué buen tiempo que este tiempo que estamos a punto de terminar, un año más, de darle gracias por todas sus bendiciones, de darle gracias porque un día alguien te llevó la palabra de Dios, porque un día escuchaste la palabra de Dios y Él te dio la gracia de escucharla, y aún obró en tu vida para que entendieras que eres pecador, y ese día te perdonó y te dio vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos pueden engrandecer a Dios en oración y decirle gracias, Señor, esta mañana? Gracias te damos, bendito Padre. Gracias por la vida de María. Humildemente agradecía el favor que le diste, el favor que no merecía. Así humildemente te agradecemos. Esa salvación tan grande no la merecíamos, pero fue Jesucristo que nos amó, que vino y que dice tu palabra que tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias te damos, exaltamos tu nombre, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.